Todo parecía normal en el rancho, hasta que el perro ladró desesperado hacia la huerta. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Isabella Whitmore, una maestra de piano delicada con raíces europeas, miraba el paisaje por la ventana de la camioneta mientras su esposo, Thomas McAllister, sostenía el volante con firmeza. «Mira eso, Belle», dijo Thomas con una sonrisa nostálgica. «Ahí está, nuestro nuevo comienzo». El rancho Esperanza se alzaba al final del camino de tierra como un recuerdo detenido en el tiempo. La casa principal, construida de madera clara y rodeada por un porche amplio, parecía sacada de una postal antigua. Las montañas en el horizonte, imponentes y azules, abrazaban los campos con una presencia casi sagrada. Un viejo roble se erguía en el centro del terreno, robusto y silencioso, como si fuera el guardián de secretos enterrados. Isabella bajó del vehículo con una mezcla de asombro y nerviosismo. «No puedo creer que estemos aquí, Tom. Esto es más de lo que imaginé. Es nuestro, Belle. Es real. Y es solo el comienzo», respondió él, tomándola de la mano con cariño. Pero la calma de ese momento se rompió con el crujido de la grava bajo llantas extrañas. Una camioneta negra se detuvo frente al porche. De ella bajó una figura imponente. Margaret McAllister, excampeona de rodeo, mirada dura, expresión seria y voz que cortaba como cuchillo en carne viva. Usaba pantalones de mezclilla ajustados, botas de cuero gastadas por la historia y una camisa blanca impecable. Su cabello plateado, recogido en un chongo perfecto, apenas se movía con el viento. «Isabella», dijo con una sonrisa tan calculada que dolía, «qué gusto verte por fin en el rancho». «Margaret, bienvenida. Es un honor tenerte aquí», respondió Isabella con una cortesía que escondía la tensión en su espalda. El ambiente se puso pesado. Margaret recorrió el terreno con la mirada revisando cada rincón, cada cambio. Su silencio decía más que cualquier palabra. Aunque se esforzaba por parecer amable, cada comentario suyo tenía un filo escondido. «¿Mover el establo del lugar? ¡Qué decisión tan creativa!» Aunque yo siempre creí en mantener la tradición. Isabella, aunque herida por el tono, no dejó que su sonrisa se quebrara. Estaba decidida a ganarse el respeto de su suegra. Al caer la tarde, organizó una cena en el porche con luces colgantes que brillaban como luciérnagas encantadas. Preparó salmón con hierbas frescas, verduras asadas y pan artesanal. Margaret probó con cuidado. Interesante, aunque el salmón un poco seco. Pero bueno, la intención cuenta. Thomas intentó calmar la tensión con alguna anécdota chistosa de su trabajo en la clínica veterinaria, pero las risas eran pocas. Margaret mantenía su postura de reina destronada, mientras Isabella empezaba a notar algo más en sus ojos. No era solo orgullo, era sospecha, o tal vez culpa. Esa noche, Margaret se retiró temprano. Cerró la puerta del cuarto de huéspedes con un suspiro pesado. Isabella se quedó en el porche, meciéndose despacio en la silla de madera, escuchando el canto de los grillos y el murmullo del viento. La tranquilidad que tanto había buscado se sentía frágil, como si el rancho, con toda su belleza, escondiera más de lo que mostraba. Y aún no sabía que las raíces del rancho Esperanza estaban regadas con secretos. La madrugada cayó sobre el rancho Esperanza como un velo espeso, envolviendo cada rincón en un susurro de sombra y humedad. Las estrellas brillaban intensas sobre las colinas, como si observaran desde lo alto la historia que apenas comenzaba a revelarse. Isabella dormía inquieta, envuelta en sábanas que no lograban calmar el frío que venía, no del aire, sino del alma. En la sala, el tic-tac del viejo reloj de pared marcaba las horas como latidos de un corazón a punto de romperse. Un ladrido seco rompió el silencio. Comet, el border collie que Thomas había rescatado de un rancho en Wyoming, ladraba con insistencia, su cuerpo tenso frente a la puerta trasera del granero viejo, ese que Margaret había criticado sin vergüenza el día anterior. Isabella se levantó, descalza, arrastrando una bata de algodón blanco mientras bajaba las escaleras sin encender las luces. «¿Qué pasa, Comet? ¿Qué viste?», susurró, pero el perro no dejó de ladrar. Lo siguió a través del campo cubierto de rocío,
hasta el lado oeste del granero abandonado. Comet rascaba el suelo con desesperación, como si algo enterrado lo llamara. Isabela, movida por una inquietud que no entendía, tomó una linterna del cobertizo y se arrodilló en la tierra húmeda. La luz temblorosa iluminó una parte del suelo que parecía recién removida, aunque nadie había trabajado ahí en años. Tras varios minutos cavando con sus propias manos, los dedos de Isabela tocaron algo frío y metálico. Una caja, pequeña, oxidada, envuelta en una tela vieja que alguna vez fue roja. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. La llevó al estudio sin despertar a Thomas. Cerró la puerta y puso la caja sobre el escritorio. La abrió con manos temblorosas. Adentro, 2 objetos. Un broche de vaquero, dorado, con el símbolo de un caballo galopante tallado en el centro, y un pequeño estuche de plástico sellado con cuidado. Lo abrió con cautela y descubrió una tarjeta de memoria. La sostuvo entre los dedos como si fuera un pedazo de un sueño que aún no entendía. El broche le pareció familiar, aunque no podía decir por qué. Aún no sabía que ese símbolo regresaría a ella, en los ojos de un joven desconocido. Decidió, por instinto, no decirle nada a Thomas. Al menos, no todavía. Guardó el broche en una cajita de madera con llave y escondió la tarjeta dentro de un libro hueco en la biblioteca. Algo le decía que aquel hallazgo no era casualidad. No pudo dormir el resto de la noche. Desde la ventana de su estudio, observó cómo Comet se recostaba junto al granero como un centinela, y en sus pensamientos comenzaron a revolotear nombres, recuerdos, sensaciones que no le pertenecían, pero que de algún modo ya vivían dentro del rancho Esperanza. La noche siguiente llegó más fría que la anterior, como si el rancho entero presintiera lo que estaba a punto de pasar. Las ventanas empañadas y el leve crujir de la madera vieja bajo los pies de Isabela daban al ambiente una sensación de mal augurio. El cielo estaba cubierto, y la luna, escondida tras un velo de nubes, se negaba a ser testigo de lo que esa noche sería revelado. Thomas había sido llamado de emergencia a un criadero cercano. Una yegua pura sangre tenía problemas con el parto, y como veterinario especializado en caballos, no podía ignorar el llamado. Isabela lo despidió en la puerta con una sonrisa débil y un beso que no logró esconder su ansiedad. Apenas lo vio perderse en la carretera, corrió al estudio, donde había escondido la tarjeta de memoria dentro del libro hueco. Encendió la lámpara del escritorio, cerró las cortinas y conectó la tarjeta a un pequeño lector portátil que usaba para sus clases de música. La pantalla se encendió. Su corazón latía como si quisiera advertirle que aún estaba a tiempo de no mirar. Pero ya era tarde. El video comenzó. Una toma borrosa de un establo. La cámara se mueve, como si alguien la hubiera colocado a escondidas. Entonces, 2 figuras aparecen en el cuadro. Thomas y una mujer, alta, delgada, vestida con ropa de montar. Una melena rubia, recogida bajo un sombrero. Él se acerca a ella con una sonrisa que Isabela conocía bien. Una sonrisa que creía que era solo suya. La mujer ríe, le toca el rostro con cariño y él la besa. Lento, profundo, íntimo. Isabela apretó las manos sobre sus labios para no gritar. El video sigue. Se oyen murmullos. La voz de Thomas clara. Después de esto, le diré la verdad. No puedo seguir así, Elena. Elena. Isabela detuvo el video. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos, vidriosos. Se levantó como si sus pies ya no sintieran el suelo y caminó hasta la ventana. Afuera, la oscuridad del campo parecía haber invadido su pecho. Se apoyó en el marco, mirando las sombras que se movían entre los árboles. Sus lágrimas cayeron sin fuerza. No era enojo lo que sentía, era vacío, un silencio cruel que le gritaba que su vida, tal como la conocía, había sido una mentira. ¿Quién era Elena? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Y más importante aún, ¿qué haría ahora? Se quedó allí por horas, con el video pausado y el viento soplando en la noche como un lamento. Ni siquiera escuchó cuando Comet se recostó a su lado, en silencio, como si entendiera que esa noche había comenzado la ruptura. La mañana llegó sin avisar, como una visita no deseada. El sol, aunque brillante, no logró borrar la pesadez que flotaba sobre Isabela. Caminaba por los pasillos del rancho con la mirada perdida,
los pasos lentos, arrastrando su sombra como quien carga un duelo que aún no ha sido anunciado. La taza de café entre sus manos temblaba apenas, no por el frío, sino por la fragilidad emocional que aún la mantenía en pie. Ese día, como todos los jueves, tenía clases en la Escuela Regional de Música del Condado. Era su única conexión con el mundo fuera del rancho, un refugio donde podía perderse entre acordes, partituras y risas de adolescentes, aunque ese día no había risas. Al llegar al salón, notó la tensión entre los alumnos, murmullos, miradas esquivas. Un nuevo estudiante estaba sentado al fondo, solo, con el sombrero cubriéndole la mitad del rostro. Isabela frunció el ceño, no por molestia, sino por una sensación que no supo explicar. Había algo en él, familiar. «Buenos días a todos», dijo, forzando una sonrisa. Se acercó despacio al muchacho. «¿Tú debes ser el nuevo?» El joven levantó la vista, ojos grises, profundos como el río tras la tormenta. Su expresión era tranquila, pero cargada de una melancolía que no pertenecía a alguien de su edad. «Sí, señora. Me llamo Tiago Allen». Su acento era del sur, suave, casi musical. Vestía una camisa a cuadros, jeans gastados y botas con tierra seca. Su guitarra, vieja pero cuidada, descansaba junto a su banca. Los otros alumnos lo miraban de reojo, como si él trajera consigo una historia que preferían no escuchar. Durante la clase, Isabela notó algo extraordinario. Tiago no solo tocaba bien, sentía cada nota. Cerraba los ojos al tocar las cuerdas y su cuerpo se movía como si la música saliera de su alma, no del instrumento. Era como si las melodías nacieran con él. No necesitaba partitura. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó ella con voz baja, casi sin querer romper el encanto. Tiago bajó la mirada. «Una señora me enseñó cuando era niño. Decía que la música era una forma de decir la verdad sin tener que hablar». Las palabras golpearon algo dentro de ella. Al terminar la clase, mientras los alumnos salían entre risas y pláticas, Isabela se acercó a Tiago. Él estaba guardando su guitarra con mucho cuidado. «Ese broche que traes en el sombrero», dijo ella señalando con suavidad el objeto dorado que colgaba del ala de su sombrero vaquero. «Lo he visto antes». Tiago se quedó quieto por un segundo. Luego levantó la mirada con cautela. «¿Dónde lo vio?» «Enterrado, en mi rancho, dentro de una caja, junto con algo más». El joven apretó los labios tenso. Por un momento, pareció debatirse entre correr o hablar. «Fui yo quien enterró esa caja», confesó al fin, bajando la voz. «Elena me pidió que lo hiciera. Dijo que un día usted tendría que encontrarla». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Conoces a Elena? Ella me cuidó, me protegió. Me dijo que había cosas que usted debía saber, cosas sobre su esposo y sobre el rancho». El silencio entre ambos fue largo, intenso. Por primera vez, Isabela sintió que algo más grande que su dolor estaba en juego. Tiago no era solo un muchacho más. Él era una pieza clave en un rompecabezas que aún no comprendía, pero que ya comenzaba a revelarse. La tarde caía sobre el condado como un velo de oro viejo. El cielo, teñido de tonos ámbar y carmesí, parecía anunciar que algo importante estaba por suceder. Isabela manejaba de regreso al rancho con las manos firmes en el volante, pero el corazón agitado. Las palabras de Tiago, aún frescas en su mente, rebotaban dentro de ella como ecos de un pasado que nunca imaginó suyo. «Elena me pidió que lo enterrara. Hay cosas sobre su esposo y sobre el rancho». Aceleró al pasar el viejo puente de madera, mientras el viento de la llanura jugaba con los cabellos sueltos que escapaban de su trenza. En su pecho, el broche dorado colgaba de una cadenita que improvisó esa misma tarde. Necesitaba respuestas, y solo una persona podía dárselas. Esa noche, al llegar al rancho, fue directo a su estudio. Sacó el broche de la cajita de madera donde lo había guardado desde que lo encontró. Lo observó bajo la luz cálida del escritorio. Era idéntico al de Tiago. El mismo diseño de caballo galopante, el mismo grabado en la parte de atrás. G. McAllister, 1972. Su sangre se heló. McAllister no era solo un símbolo de vaquero, era un apellido, el mismo que ahora llevaba por matrimonio. Temblando,
Fue al viejo ropero donde guardaba un álbum de fotos que pertenecía al tío Walter, el hombre de quien supuestamente heredó el rancho. Lo había hojeado pocas veces, siempre con distancia, como quien abre un cofre lleno de polvo de siglos. Pero esta vez buscó con desesperación, y ahí estaba, una foto en blanco y negro tomada frente a la casa principal del rancho. En ella, un joven Walter, con su sombrero ladeado y una sonrisa tímida, junto a una mujer. Isabela la reconoció al instante. Margaret McAllister, más joven, de cabello oscuro y suelto, con los ojos llenos de vida, muy distinta de la mujer dura que ahora la juzgaba con cada mirada. Sus cuerpos estaban cerca, sus manos entrelazadas. No había duda. Estaban enamorados. «No puede ser», susurró Isabela, sus dedos acariciando la foto como si quisiera confirmar que existía. Siguió revisando. Más fotos. Una donde Margaret sostenía un pequeño broche, el mismo. Otra en la que Walter aparecía con una mujer distinta, y Margaret al fondo con cara de amargura. Y finalmente, un documento amarillento, doblado con cuidado entre las páginas. Una escritura. Isabela lo desdobló con manos temblorosas. Era una transferencia de propiedad fechada en 1981, pero algo no cuadraba. El firmante no era su tío Walter, sino un tal Gregory Stanton, un abogado local. La letra era diferente, el sello borroso y la firma falsificada. Isabela tragó saliva. El rancho no fue transferido por herencia legítima. Fue robado. El silencio del estudio era total. El único sonido era el leve tic-tac del reloj de péndulo, marcando cada segundo como una cuenta regresiva. ¿Y si todo había sido parte de un plan? ¿Y si su matrimonio con Thomas había sido planeado para volver a acercarse a la propiedad? Se levantó con los ojos enrojecidos y salió al porche. Afuera, la noche se había instalado por completo. Las estrellas brillaban indiferentes mientras el rancho dormía. Comet levantó la cabeza desde el escalón, como si sintiera la agitación interna de su dueña. «¿Qué hiciste, Margaret?», murmuró al viento. «¿Qué me escondieron todos estos años?». La verdad se asomaba, pero aún no estaba completa, y la única forma de descubrirla era enfrentando a quienes más la habían herido. El día del rodeo amaneció con un cielo azul intenso y el aroma a pasto fresco flotando en el aire. Todo el condado parecía haberse reunido alrededor del campo de competencia. Camionetas, caballos ensillados, banderas ondeando y música ranchera sonando desde bocinas gastadas pintaban una escena festiva que contrastaba con el nudo en el pecho de Isabela. Vestía una blusa de lino azul claro y unos jeans ajustados que nunca imaginó usar fuera del rancho. Su cabello, recogido en una trenza apretada, dejaba ver la firmeza en su rostro. Caminaba entre los puestos con paso decidido, pero su mirada buscaba solo una cosa: a Elena. La encontró en la zona de preparación de jinetes. Estaba junto a un caballo alazán nervioso, acariciándole el cuello mientras le susurraba palabras dulces. Su figura imponía respeto. Alta, delgada, de unos 50 y tantos años, con el porte derecho y la piel marcada por el sol del campo. Su cabello rubio ceniza estaba atado con una cinta de cuero. Su sombrero era viejo, pero elegante. Parecía no notar el mundo a su alrededor, hasta que giró el rostro y sus ojos se cruzaron con los de Isabela. Elena no se sorprendió, solo asintió con una calma que desarmó cualquier preparación que Isabela hubiera hecho. «Así que viniste», dijo con voz firme, grave, sin culpa. «¿Sabes por qué estoy aquí?», respondió Isabela sin rodeos. «Quiero la verdad, te la mereces, pero no aquí», señaló con la cabeza hacia un establo cercano, lejos del ruido. «Ven». Caminaron en silencio. Dentro del establo, la luz se filtraba por las rendijas de madera, creando líneas doradas que cruzaban el polvo flotando en el aire. Elena se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. «No soy la mujer que crees que viste en ese video», empezó. «O sí, pero no por las razones que piensas». Isabela cruzó los brazos, dolida, pero atenta. «Entonces dime, ¿qué hacías con Thomas?». Elena suspiró. «Thomas me buscó, no porque tu matrimonio estuviera en ruinas, sino porque había encontrado algo. Documentos, cartas, pedazos de una historia que no entendía del todo. Me conocía desde que era niño. Yo fui amiga de Margaret.
mucho antes de que se volviera lo que es hoy. Amiga o algo más. Amiga, afirmó Elena, sin dudar, aunque a veces una amistad guarda secretos más profundos que un amor. Guardó silencio un momento. Luego se acercó a un baúl en la esquina del establo y sacó un sobre amarillo, desgastado. Lo extendió hacia Isabela. Esto lo escribió Walter. Lo escondió antes de que Margaret desapareciera del rancho por primera vez. En ese sobre está la historia que Margaret nunca te contará. Isabela lo tomó con manos frías. ¿Y tú? ¿Por qué me ayudas? Porque yo cuidé de alguien durante mucho tiempo, alguien que merece saber quién es, y tú también. Porque lo que te hicieron, lo que hicieron contigo y con el rancho, fue un juego sucio, y nadie debería vivir en una mentira disfrazada de amor. En ese momento, las bocinas anunciaron el inicio de la competencia. Elena se puso el sombrero de nuevo y caminó hacia la salida. Tengo que montar, pero nos veremos pronto, Isabela. Aún falta mucho por decir. Isabela se quedó allí, sola, con el sobre en la mano y el sonido de los cascos golpeando la tierra afuera. Abrió el sobre con el corazón latiéndole en los oídos. Lo que leyó la dejó sin aliento. Había nombres, fechas. Una declaración escrita a mano por Walter, en la que confesaba que Margaret le había pedido ocultar el nacimiento de un niño que no debía llevar su apellido, ni vivir bajo ese tejado. Un niño que fue dado en adopción, Tiago. El mundo de Isabela se derrumbó en silencio. El polvo del establo ya no le parecía romántico, sino sofocante. Sintió que le faltaba el aire, y sin embargo, por primera vez, tenía algo más valioso que la calma, la verdad. El viento de la tarde soplaba fuerte sobre los campos del rancho Esperanza, como si quisiera arrancar los secretos que se habían aferrado a la tierra por generaciones. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y una tormenta parecía acercarse con pasos silenciosos. Isabela, sentada en el porche, sostenía entre sus manos el sobre que Elena le había dado horas antes. Sus dedos ya no temblaban. Había cruzado el umbral de la ignorancia, y lo que había del otro lado era doloroso, sí, pero también liberador. Dentro del sobre, además de la carta de Walter, había recortes de periódicos locales, una copia de una acta de nacimiento tachada y una foto en blanco y negro de un bebé envuelto en una cobija tejida a mano. En la parte de atrás, una inscripción a lápiz: Tiago, 2008. Que la vida te lleve lejos del pasado que no te pertenece. Isabela sintió un nudo en la garganta. Tiago no era un niño cualquiera, era sangre del rancho, era hijo de la tierra, y lo habían arrancado de su historia. Decidió ir al desván, donde se guardaban las cajas más antiguas de la familia. Subió sola, con una lámpara de aceite encendida, porque la electricidad en esa parte de la casa siempre fallaba. El olor a polvo y madera vieja era denso, casi sagrado. Allí, entre álbumes y documentos sellados, encontró una carpeta de cuero marcada con iniciales doradas: M. McAllister. La abrió. Dentro había cartas, decenas. Correspondencia entre Margaret y Walter, cartas de amor de juventud, apasionadas, firmadas con apodos y promesas. En una de ellas, Margaret describía el miedo a la vergüenza, el rechazo de sus padres, la presión social. Decía que no podía quedarse con el bebé, que Walter debía llevarlo lejos, que lo mejor era darlo en adopción antes de que el apellido McAllister fuera manchado por el escándalo. Isabela apretó la carta contra el pecho. Entendía entonces por qué el rancho, que se decía había sido de Walter, había llegado a ella. Margaret lo había dejado ir para borrar su pasado, y Walter, en un último acto de amor, lo dejó en manos de su sobrina, con la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. Volvió al escritorio y sacó la escritura del rancho que había encontrado días antes. Volvió a leer cada línea, esta vez con otros ojos. El abogado firmante, Gregory Stanton, había sido también notario de la familia McAllister durante más de 30 años. Su letra aparecía en otros documentos, pero en esta escritura era evidente que algo había sido alterado. Isabela llevó el documento al estudio de un conocido en el pueblo, un archivista jubilado llamado Douglas Spencer. Blanco, meticuloso, con lentes gruesos y un talento especial para leer entre líneas legales. «Esto es una falsificación»,
confirmó Douglas tras una hora de análisis. La firma fue copiada y el sello es de un año diferente al que dice el documento. Este rancho no fue heredado legalmente, Isabela. Ella cerró los ojos un instante. Entonces, nunca fue mío, no legalmente, pero el hecho de que Walter te lo haya dejado dice algo más profundo. Él confiaba en ti para cuidar esta tierra. Esa noche, Isabela caminó hasta el viejo roble en el centro del campo. Se sentó bajo sus ramas gruesas, las mismas que había visto en las fotos con Margaret y Walter jóvenes. Puso la foto de Tiago sobre sus rodillas y la miró largamente. El árbol susurraba con el viento, como si también lamentara el dolor de los años pasados. «Te pertenece más a ti que a nadie», murmuró. Por primera vez desde que llegó, Isabela ya no se sentía heredera, se sentía guardiana. La tormenta no llegó de golpe. Se anunció con truenos lejanos, como advertencias del cielo, y un viento helado que comenzó a soplar desde el norte, haciendo temblar las ramas secas del roble centenario en el centro del campo. Las nubes, oscuras y densas, cubrían ya el horizonte cuando Thomas regresó al rancho. Isabela lo esperaba en el comedor, con una taza de té que se había enfriado hacía horas. Su rostro era tranquilo, pero en sus ojos había un brillo diferente. No era enojo, era determinación. Thomas cerró la puerta detrás de sí, sacudiendo el agua de su sombrero y frotándose las manos. «Viene fuerte», dijo, hablando de la tormenta. «Sí», respondió ella sin mirarlo. «Fuerte y necesaria». El silencio entre ellos se volvió pesado, casi insoportable. Apenas terminaron de cenar, un relámpago iluminó el campo, seguido por un trueno que sacudió las ventanas. La luz parpadeó 2 veces y luego se apagó por completo. La oscuridad cubrió la casa como un manto. Isabela se levantó en silencio y encendió una lámpara de aceite sobre la repisa. La flama temblorosa proyectó sombras largas sobre las paredes del comedor. Thomas se le quedó viendo, como si de pronto ella fuera una desconocida. «Necesito que me digas la verdad», dijo ella al fin con voz firme. Thomas tragó saliva. «¿De qué estás hablando?» «Del rancho, de tu mamá, de Elena, de todo lo que me has escondido desde antes de que llegáramos aquí». El silencio volvió. Solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia sobre el tejado y el aullido del viento, colándose por debajo de las puertas. Thomas se acercó despacio, como si el peso de lo que llevaba dentro lo obligara a caminar más lento. «No sabía cómo decírtelo», empezó con la voz quebrada. «Sabía que lo ibas a descubrir tarde o temprano, pero tenía miedo de perderte. Entonces confirma que sabías». «¿Desde cuándo?» «Desde que mi mamá encontró las cartas. Fue ella quien me lo pidió, que me acercara a ti. Quería recuperar lo que había sido suyo. No fue mi idea al principio, te lo juro, pero después me enamoré de ti, de verdad. Te lo juro por todo lo que soy, Belle». Isabela bajó la mirada. «¿Y por eso fuiste a ver a Elena?» «Sí», asintió, «porque necesitaba entender el pasado. Mi mamá hablaba de Walter como un error, pero cuando empecé a leer las cartas, entendí que lo que hubo entre ellos fue real. Elena me ayudó a encontrar los documentos, a confirmar que lo del rancho no era lo que parecía. Quería contártelo todo, pero cuando te vi tan feliz aquí, tan ilusionada, no supe cómo romperte el alma». «Lo hiciste igual», respondió ella, sin levantar la voz. Thomas se acercó y tomó sus manos con suavidad. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si me queda un lugar en tu corazón, por pequeño que sea, déjame quedarme para ayudarte a sanar esto. No quiero el rancho, no quiero la tierra, solo quiero a ti». Isabela retiró sus manos, no con enojo, sino con una tristeza profunda. «Quiero creer que me quieres, Thomas, pero hay verdades que cambian todo, y esta casa, este rancho, tiene demasiados fantasmas». Un trueno sacudió la casa, y por un momento ambos quedaron en silencio, mirando la lámpara que titilaba sobre la mesa. Allí, entre sombras y relámpagos, 2 almas rotas compartían el mismo tejado, pero ya no el mismo destino. La tormenta había pasado, pero el rancho no respiraba alivio. El aire estaba cargado de humedad y el aroma a tierra mojada llenaba cada rincón de la casa. El silencio era pesado, como si todo esperara, como si el rancho supiera que aún faltaba la confesión más dolorosa, esa que no se dice con palabras suaves,
sino con lágrimas, temblores y verdades al desnudo. Margaret llegó al amanecer, sin avisar. Su camioneta oscura se detuvo en medio del camino empedrado y cuando bajó, sus botas se hundieron levemente en el lodo. Llevaba un abrigo largo, el cabello recogido en un chongo apretado y el rostro más pálido que nunca. Sus ojos, aunque firmes, ya no tenían la dureza de antes, tenían miedo, culpabilidad. Isabela la observaba desde el porche. No dijo nada, solo esperó. Y Margaret, por primera vez, bajó la cabeza antes de hablar. «Necesito entrar. Ya estás aquí, no te detuve». Entraron a la sala. Thomas estaba allí, sentado junto a la chimenea en silencio. Comet, el perro fiel, descansaba cerca, con las orejas levantadas como si también esperara la verdad. Margaret se quedó de pie. No se quitó el abrigo, no se sentó. «Isabela», empezó con la voz firme pero sin arrogancia, «sé que ya lo sabes, lo del rancho, lo de Walter y también lo de Tiago». El nombre llenó el ambiente con un peso invisible. «¿Por qué?», preguntó Isabela sin parpadear. «¿Por qué mentiste durante tantos años?». Margaret tragó saliva. Sus manos se abrían y cerraban como si pelearan con un recuerdo que quería salir a rasgarle el alma. «Porque tuve miedo, porque fui cobarde y porque, aunque lo niegue 1000 veces, todavía me duele más haberlo perdido que haber renunciado a él». Hizo una pausa y sus ojos brillaron con lágrimas que no caían. «Amé a Walter. Lo amé con todo lo que era, pero era joven, testaruda, y no supe luchar por lo que sentía. Cuando quedé embarazada, mis papás me amenazaron con desheredarme, con mandarme lejos. No podía cargar con la vergüenza, y tampoco con el niño. Le supliqué a Walter que se lo llevara, que lo escondiera, y él lo hizo». Isabela se sentó despacio, como si las piernas ya no pudieran sostener el peso de esa historia. ¿Y por qué se quedó el rancho? Porque él me hizo prometer que nunca lo buscaría, que si me alejaba del niño, también me alejaría de esa tierra. Pero cuando Thomas creció y empezó a hacer preguntas, comencé a buscar, primero a escondidas. Luego, cuando supe que tú, sobrina de Walter, habías heredado el rancho, sentí que el destino me lo ponía de nuevo enfrente. Miró a su hijo con ojos empañados. Le pedí a Thomas que se acercara a ti, no para lastimarte, sino para que el rancho volviera a donde, según yo, pertenecía. Pero no conté con algo. No conté con que él se enamorara de verdad. Thomas desvió la mirada, con los ojos enrojecidos. «Y tampoco contaste», dijo Isabela con voz baja, «con que Tiago regresaría solo, como el eco de todo lo que quisiste enterrar». Margaret se cubrió el rostro un instante, y luego, como si su dignidad dependiera de un solo acto de redención, levantó la cabeza. «Tiago es mi hijo, lo sé. Lo sentí desde el primer momento en que lo vi en el rodeo. Lo reconocí en sus ojos, en su forma de caminar, en su manera de mirar los caballos. No puedo cambiar lo que hice. No puedo borrar lo que le negué. Pero si me dejas, quiero conocerlo, aunque no me llame mamá, aunque solo me mire y se vaya». Un silencio largo cayó sobre la sala. Isabela respiró hondo. No odiaba a Margaret, no después de ver a la mujer rota que tenía enfrente, pero la compasión no le borraba el dolor. «No soy quien para decirle qué hacer con él, pero puedo decirte una cosa, Margaret. El rancho no necesita más mentiras, necesita verdad y justicia». Margaret asintió, por fin vencida. «Entonces, eso haré. Lo que no hice cuando más me necesitaban». Y por primera vez desde que llegó, lloró, no con lágrimas de orgullo herido, sino con el llanto sincero de una madre que, tras años de silencio, aceptaba el precio de su cobardía. Pasaron algunos meses. El invierno se despidió con una última nevada ligera que cubrió los campos como un manto de perdón. Y cuando la primavera llegó, lo hizo con una fuerza tranquila, como si incluso la tierra hubiera decidido comenzar de nuevo. El rancho Esperanza, que alguna vez fue territorio de secretos y culpas, empezaba a transformarse. Isabela caminaba cada mañana entre los corrales, con las botas hundidas en el lodo fresco y la cabeza llena de pensamientos nuevos. Ya no era la mujer que llegó buscando paz, ahora era una mujer que conocía la guerra silenciosa del alma y que aún así decidía quedarse de pie. Tiago había comenzado a pasar los fines de semana en el rancho. Al principio, en silencio, apenas hablaba.
Evitaba a Thomas y no miraba directamente a Margaret, aunque aceptaba los consejos de Isabela con atención y una extraña dulzura. Poco a poco fue relajándose. Sonreía al cepillar a los caballos. Cantaba mientras afinaba su guitarra, y los perros del rancho lo seguían como si lo reconocieran desde siempre. Una tarde, mientras Tiago ensayaba bajo el granero abierto, Isabela se sentó a su lado con un cuaderno en la mano. «Escribí algo», le dijo ella. «Quiero que lo leas. No es una canción, es más como una carta». Tiago tomó el papel con cuidado. Sus ojos se movieron rápido por las líneas. Al terminar, no dijo nada. Solo la miró y asintió. «¿Quieres que la toquemos juntos?», preguntó él. «Solo si tú quieres». Tiago acomodó la guitarra, y allí, entre acordes lentos y versos tímidos, ambos se encontraron, no como maestra y alumno, ni como herederos de un pasado torcido, sino como dos almas que, a pesar de todo, aún creían en lo que podía construirse con honestidad. Thomas, por su parte, había asumido su papel con humildad. Ya no intentaba forzar cercanías ni justificar errores. Cuidaba del rancho, ayudaba en todo, y dormía en la cabaña de al lado, lejos de la casa principal. No sabía si algún día volvería al lado de Isabela, pero aceptaba su lugar. Sabía que el amor, cuando es real, no exige espera. Margaret, con más años en el rostro y menos peso en los hombros, venía cada domingo a enseñarle a Tiago cómo ensillar con la técnica que usaba en los rodeos. Al principio, él no aceptaba consejos, pero un día, sin palabras, permitió que ella ajustara el nudo de la cincha. Fue un gesto simple, pero bastó. El viejo roble, ese árbol que parecía haberlo visto todo, fue el lugar elegido por Isabela para poner una placa, una pequeña de hierro forjado. En ella una frase sencilla: «Aquí comienza de nuevo lo que un día fue roto». Los vecinos empezaron a notar el cambio. El rancho, antes aislado, volvió a ser punto de encuentro. Jóvenes músicos venían a aprender. Veterinarios en formación hacían prácticas con Thomas. Y los niños del pueblo se acercaban para ver a Tiago tocar y hablar de caballos con una sabiduría que no podía enseñarse. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Solo heredarse. Una tarde, mientras el cielo ardía en tonos dorados, Tiago se acercó a Isabela y le dio un sobre. «Es mi apellido legal. Cambié los papeles. Ahora soy Tiago McAllister». Isabela lo abrazó sin decir nada. Lo hizo con todo el corazón, con el alma. El Rancho Esperanza ya no era un lugar donde los secretos se escondían bajo el polvo. Era un hogar donde la verdad, por fin, florecía. Un año después, el Rancho Esperanza respiraba diferente. Había en el aire una calma nueva, no de silencio forzado, sino de reconciliación con el pasado. Las estaciones habían pasado con dignidad, y la tierra, antes marcada por el abandono emocional, ahora florecía con fuerza y sentido. Isabela Whitmore caminaba por el campo al atardecer. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro del sol dorado y un vestido sencillo, de lino blanco. En su pecho, un broche, no el antiguo, oxidado por los años, sino una réplica forjada por Tiago. Lo había hecho él mismo con ayuda de un herrero del pueblo. En el centro aún estaba el caballo galopante, pero debajo había una nueva inscripción: «Esperanza no se hereda, se construye». El rancho seguía siendo suyo legalmente, pero tras una decisión conjunta, el terreno fue dividido en 3 partes. La casa principal para Isabela, el ala norte del campo para Thomas, y el antiguo establo, restaurado con esfuerzo y cariño, se convirtió en el hogar de Tiago. Allí vivía con Elena, quien después de tantos años de distancia, encontró por fin un lugar donde su amor por los caballos y su cariño maternal no eran secretos ni pecados. Tiago, ahora oficialmente McAllister, no había cambiado su esencia. Seguía usando sombrero, seguía tocando su guitarra y seguía prefiriendo el silencio a las palabras largas. Pero algo en su mirada era distinto. Ya no buscaba respuestas, ya las tenía, y eso le permitía mirar a Margaret sin rencor. Ella, por su parte, venía cada sábado por la mañana. Traía pan casero, una jarra de limonada y un cuaderno viejo donde anotaba historias del rancho. No hablaba del pasado,
No intentaba justificarse, pero cada vez que Tiago tomaba su guitarra y tocaba una canción, ella cerraba los ojos y dejaba que la música la perdonara. Tomás se había ganado de nuevo el respeto de Isabela, no con palabras, sino con acciones constantes. No vivían como marido y mujer, pero el cariño entre ellos crecía de nuevo, lento, sin presión. Tal vez un día volverían a compartir la misma cama, tal vez no, pero ahora compartían propósito, trabajo y respeto, y eso para ambos era suficiente. La comunidad había hecho suyo el rancho también. Cada estación traía un festival. En primavera los niños pintaban murales en los establos. En verano había conciertos bajo las estrellas. En otoño el campo se llenaba de familias que venían a cosechar juntos. Y en invierno el rancho se iluminaba con cientos de luces y un árbol gigante bajo el roble. Ese mismo roble que, según los ancianos, había sobrevivido a todos los inviernos y a todos los secretos. Una noche, Isabela escribió en su diario: «Pensé que el amor era solo promesa. Hoy sé que también es reparación. El rancho ya no me pertenece. Vive en quienes lo cuidan, lo pisan, lo cantan. En Tiago, en Tomás, en Margaret, en Elena y también en mí. El dolor no desaparece, pero florece si se planta con verdad». Y cerró el cuaderno con una sonrisa suave, mientras Comet, ya más viejo pero aún fiel, dormía a sus pies. Así, el rancho Esperanza cerraba un ciclo. No con finales perfectos, sino con nuevos comienzos, con heridas cicatrizadas, abrazos sinceros y una tierra que, por fin, volvía a ser hogar, porque donde antes hubo secretos, ahora florecía la esperanza. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.